Y nos dicen, deténganse en los cruces de los caminos y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Pero ustedes se negaron a seguirlo. El fuego que de alguna manera no nos permite abdicar a nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Dios. El mundo está necesitando de profetas, de hombres y de mujeres que ante lo que ven deciden no dejar de hacer la obra que Dios les ha mandado a hacer por una sola cosa. Porque hay un fuego por dentro de ellos que no les permite abdicar ante lo que Dios les ha puesto en las manos. Que el fuego de Dios no nos deje mirar hacia el lado. Que el fuego de Dios no permita que nosotros podamos desviar la vista y abdicar ante lo que Dios nos ha puesto en las manos para que cumplamos con la misión. Vivir con una pasión por lo que Dios nos ha puesto en las manos. Es el fuego de la pasión. Es el fuego que no me deja mirar para otro lado. Es el fuego que me dice cuando quiero renunciar, no renuncies. Es el fuego que me invita y me dice cuando quiero literalmente abandonarlo todo, no lo abandones. Es el fuego que me dice cumple con lo que te he puesto en las manos. Hoy necesitamos que ese fuego arda en los corazones de todos. Porque necesitamos profetas de fuego en estos días. Necesitamos profetas llenos del fuego de Dios en nuestros días. Aleluya. Necesitamos hombres y mujeres que vivan con una pasión que los consuma. Mientras yo me aleje del fuego y yo no permita que ese fuego del Espíritu me arrope, me voy a desanimar en el proceso. Voy a desviar mi vista hasta el cierto punto donde voy a renunciar a la misión de Dios en nuestra vida. Pero si el fuego de Dios arde en mí, el momento de la decisión llegará. Pero cuando llegue el momento del desánimo, pero cuando llegue el momento donde me toque escoger entre la visión de Dios o irme a la huida, siempre cuando uno está en el fuego de Dios, en el corazón, siempre Dios ganará. ¿Por qué resistes el fuego de Dios en tu corazón? ¿Por qué estás resistiendo que Dios cumpla su propósito en ti? Deja que el fuego de Dios te consuma a ti y a mí. Deja que el fuego, y vamos a permitir que el fuego de Dios nos consuma. Vamos a permitir que el fuego de Dios trabaje con nosotros. Porque Dios hoy está necesitando de hombres y de mujeres que caminen y anden en el fuego del Espíritu. El profeta Jeremías se le dijo, tú vas a hablar la palabra que yo te dé. Tú vas a hablar mi palabra. Vete a casa del alfarero, mira lo que yo hago y háblale al pueblo mis palabras. Ve, levántate. Estas palabras son comunes en la experiencia de Jeremías. Esto de vino a mí palabra de Jehová. Esto es muy común en el profeta. Vino a mí palabra de Jehová y dile, y dile, y dile. Aleluya. Dios le está diciendo al profeta, yo te he llamado para que tú hables mi palabra. Una palabra de arrepentimiento al pueblo, una palabra de esperanza, pero también una palabra que confronta. También una palabra que de alguna manera es una palabra de Dios. El profeta se le fue dicho, háblale al pueblo, no tengas miedo, háblale la palabra. Háblale mi palabra, habla la verdad y no la vendas. Háblala. Hoy en Puerto Rico necesitamos esos hombres, esas mujeres, que no se dejen coaccionar por el dinero o por el reconocimiento.
Hoy necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que de alguna manera sean aquellos que se levanten como profetas en nuestros días, que proclamen una palabra, que no se acomode a la gente, que sea una palabra que cuando se hable provoque que el pueblo se acerque a Dios. Oye, sí necesitamos hoy. Sí necesitamos hoy predicadores, evangelistas, hombres y mujeres de Dios que proclamen la palabra de Dios. Que sepan que aunque la palabra sea una palabra que estremezca al pueblo, sepan que la palabra hay que darla, porque ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? No hay mejor palabra profética que la misma palabra de Dios. Hoy donde vivimos en días donde la adivinación religiosa pareciera la orden del día. Todo el mundo está buscando que Dios me dé una palabra. La gente busca para aquí y para allá buscando una palabra de Dios. Pero no se paran 5 minutos para leer las escrituras, que esta es la verdadera palabra de Dios. Gente, hombres y mujeres de Dios, que se acercan a la escritura sabiendo que la palabra es guía, que la palabra es luz, que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, que la palabra es como espada de 2 filos, que escudriña hasta lo más profundo del corazón. Este país, el mundo necesita de profetas de Dios, que hablen la palabra de Dios, que conozcan la palabra de Dios y que vivan la palabra de Dios. El desvío hacia la maldad es rampante. Los elementos, esos componentes más elementales sobre la convivencia, ya ni se respetan. El caos es una realidad en nuestros días. Y el deterioro en nuestras instituciones es una verdad que no podemos esconder. Hoy nos enfrentamos a estos días grandes, llenos de retos, parecidos a los de Jeremías. Jeremías parece que su descripción es al calco de nuestra realidad. Todavía recuerdo el día que un caballero llegó a mi oficina para decirme que deseaba ser pastor de una iglesia, porque el ser pastor le iba a dar una mejor paga y podía vivir mejor de lo que vivía. Son los días donde predicar la palabra trae como resultado un miedo increíble de los profetas y predicadores. El predicar la palabra tal y como está le trae un miedo y les trae un temor a los predicadores por miedo a perder su reputación. O simplemente por miedo a perder los miembros de la iglesia. Son los días donde los profetas hablan y los pastores en nuestros altares y otros y otras hablan de prosperidad, de abundancia, de dinero, de empoderamiento, de favor y de gracia. Pero no escuchamos el sermón que hable de arrepentimiento, de humillación, de perdón al prójimo, de humildad, de buscar a Dios, de obedecer a Dios. Son los días donde le buscamos la lógica al pecado y lo decoramos. Son los días donde la corrupción está entronada en el corazón de la gente y ya robar se ha hecho una norma en el país y en el mundo. Son los días donde colocar programación con lenguaje obsceno es libertad de expresión. Son los días donde se coloca una pantalla de televisión frente a una iglesia para pasar una programación que está plagada de palabras ofensivas. Son los días donde las letras musicales, mientras más denigrantes sean, eso es arte.
Son los días donde estamos viviendo, donde se colocan nombres bonitos a proyectos públicos que a todas luces son cueva de ladrones. Y quienes las dirigen llenarán sus bolsillos y el pueblo pagará las consecuencias. Hoy vivimos esos días. Esos días donde literalmente hemos estado abrazando el secularismo. Hemos abrazado el secularismo que nos invita a mirar las cosas desde el lente donde la religiosidad no entra. Ese secularismo. Pero no puede ser nada religioso. Es donde literalmente hemos abrazado el individualismo, donde se nos presenta que yo soy el objeto primario y lo demás viene después. Fuimos confundidos por la popularidad de nuestras imágenes en las redes sociales, donde proyectar una buena imagen es lo que importa. Estamos viviendo en estos años donde fuimos confundidos, porque creamos templos enormes, elefantes blancos, y los construimos del tamaño del ego. Nos confundimos porque creíamos que el tamaño de los templos era lo que veía la gente para que viéramos que estábamos en la gloria de Dios. Nos confundimos porque para poder pagar esos elefantes blancos, se fue tan liviana la palabra y bajamos tanto el estándar de la palabra de Dios para no perder los grandes diezmadores y así con ellos poder pagar las deudas que adquirimos por nuestras posesiones, que nadie nos mandó a que las hiciéramos tan grandes y tan opulentas que después no las podíamos ni pagar. Nos confundimos, fuimos tragados por la competencia de ver cuál tengo más miembros. Mi iglesia tiene más miembros que la tuya. Y para poder estar en esa competencia, bajamos el estándar de la Biblia. Comprometimos la palabra desde nuestros altares. Bajamos el estándar. Y las consecuencias las estamos pagando. Estamos hoy pagando las consecuencias de habernos desviado de la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde esta palabra la hemos comprometido tanto y la hemos querido acomodar tanto a la feligresía que en vez de parecer predicadores y profetas, nos hemos convertido en grandes costureros haciendo predicaciones a la medida. Hoy, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer ante un país desgarrado por el crimen, por el abuso sexual? Un país donde nosotros debemos hablar sobre estas cosas. Dios está llamando al Señor a nosotros ser profetas, a conocer la palabra de Dios, pero a vivirla también. Dios le dijo al pueblo desde los inicios: yo los escojo a ustedes para que ustedes sean ejemplo a las naciones. Dios nos ha llamado a nosotros a ser ejemplo. Este sermón no es un sermón para nosotros entrarnos a golpes y darnos de golpes en la espalda para latigarnos y para que nos echemos culpa. Es un sermón para la conciencia nuestra. Más que echarnos culpa, que no es la intención, en nosotros poder hacer una introspección seria. Es poder nosotros evaluar dónde estamos como país y hacia dónde nos vamos a dirigir como pueblo. Hemos hablado y hemos vivido por tanto tiempo dentro de la palabra, pero se nos olvidó un punto: vivirla. Al no vivir la palabra de Dios, nuestras futuras generaciones, viendo dobles discursos, no han respetado la palabra ni las instituciones, porque literalmente nuestro modo de vida
les ha presentado a ellos, ese doble discurso les ha presentado a ellos, que lo que papi y mami me dicen, que Dios es fuego, que Dios es aquello, que Dios me consume, eso no es cierto. Mi vida es una vida de ejemplo para Dios. Si mis futuras generaciones hoy me miran a mí, verán en mí un testimonio de aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Segunda de Crónicas 7:14. He escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Pero si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.